La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Te pido, Señor, que tú te hagas presente y que nos hables, Señor, que nos des la libertad para escuchar y para predicar tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento, gloria a Dios. Vamos a hablar que dice la Biblia ahí que Dios conoce todos los secretos de los hombres. Y el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 2 acerca del juicio, del día final, cuando, pues sería leerlo todo, pero del día final, cuando Dios llamará a juicio a todos los seres humanos. Y hay cosas realmente que en esta vida uno ve que hay muchas injusticias. Uno ve que realmente hay gente que parece que se sale con la suya. Y uno quisiera, ¿verdad?, que los castigaran, pero hay gente que no recibe ningún castigo. Hay gente que se va a la eternidad sin ni siquiera haber sufrido algún castigo. Pero la Biblia dice que Dios traerá todo lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho en lo secreto de los hombres. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, al lo que pensamos, lo que hablamos. Eso es muy importante. Mire, la Biblia dice que Dios es omnisciente. Cuando dice de omnisciente es que todo lo conoce. Satanás no es omnisciente. No hay un solo versículo que le diga que Satanás sabe sus pensamientos. Satanás sabe lo que usted piensa hasta que usted lo habla, pero él no puede adivinar lo que usted está pensando, ¿verdad? Más los pensamientos es la parte más privada de nosotros, de nuestras vidas. Y por eso los pensamientos, hermanos, es muy importante. A la misma vez está bien que sean privados los pensamientos, porque nadie se da cuenta de lo que usted está pensando. Ni siquiera la que duerme a su lado. Nadie, la persona de más confianza no puede saber lo que usted está pensando. Pero déjeme decirle que hay uno solo que sí sabe lo que usted está pensando. Y Él se llama Jesucristo. Él sabe lo que usted piensa, lo que usted va a hacer, lo que usted medita. Por eso es de que el salmista David en el Salmo 19:14 decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, los pensamientos, cómo meditas, qué haces, que sean gratos los dichos de mi boca. Y David estaba orando a Dios para que le ayudara, que sean gratos los dichos de mi boca, que cada palabra que yo hable, Señor, que te agrade, que sea grata la palabra. Y también te pido porque sea grato los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Es importante que usted se dé cuenta que Dios sabe todo. A Dios no nos podemos esconder de nada porque Él lo sabe todo. Pero algunos de ustedes, o vamos a contarnos también, yo mismo, a veces, hermanos, nos llevamos por delante los mandamientos del Señor. Pero esto a mí me ha hablado a mi vida, y yo tengo que vivir más santamente, porque Dios, a través de cada verso que vamos a estar leyendo hoy, nos va a ir revelando lo que Él tiene para nosotros. Entonces no hay nada que el Señor no sepa. Vaya al Salmo 139. Yo sé que hoy no tenemos los versículos acá en la pantalla, pero usted los tiene ahí. Dice en el Salmo 139, 1 y 2: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Por eso es que Dios nos ordena limpiar nuestra mente, porque Él nos examina, nos conoce y sabe desde lejos lo que usted ha pensado o va a pensar. Él lo conoce todo. Y por eso es importante que limpiemos nuestra manera de pensar. Y si no se pudiera cambiar la manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Biblia, que no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que si nosotros no pudiéramos cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, Dios no nos iba a poner un mandamiento que no lo podemos llevar a cabo. Si Él lo dice, que nos podemos limpiar los pensamientos, es porque lo podemos hacer. Por eso dice, no te modeles, no lleves el modelo de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente, porque una mente renovada tiene revelación de parte de Dios. Una mente renovada, Dios, hermano, le revela muchas cosas. Dice, por medio de la renovación de la mente, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vuelvo, si no se pudiera renovar la mente, Dios no nos diría que la podemos renovar. Pero cuando Él dice, renuévate, es porque sí se puede cambiar la mente. Gloria a Dios. Y es porque hay personas muy maliciosas, hay personas muy juzgadoras, hermano. Hay personas, hermano, que se la pasan sacando la paja de todo el mundo y no se dan cuenta que realmente ellos están peor. Por eso tenemos que orarle al Señor para que, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En los 10 mandamientos, el 10º mandamiento habla de los pensamientos. Y estos pensamientos, Dios lo dice así en Éxodo capítulo 20, verso 17. No sé si lo tiene escrito ahí. Dice, no codiciéis la casa de tu prójimo, no codiciéis la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí lo dice, Éxodo 20, 17. Desear lo que otras personas tienen es un pecado delante de Dios. Por eso dice, no desearás la propiedad de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, porque esto es pecado. Y esto es un pecado que realmente muchos los cometemos muy seguido, este pecado, porque andamos deseando lo que no debemos desear. Usted debe de estar feliz con lo que tiene y no andar deseando ni su propiedad, ni el asno, ni la vaca, ni la esposa, ni el esposo de fulano, porque usted entra en un pecado delante de Dios. Usted esté satisfecho, porque mire, cuando uno entra en esto, dice la palabra del Señor, que el pensamiento, la concupiscencia de nosotros, dice la Biblia, que atrae el pecado. Y una vez que atrae el pecado, entonces, hermano, entra al corazón, se convierte en un pecado y después, dice la Biblia, da a luz la muerte. Porque el pecado, la concupiscencia no se queda ahí. La concupiscencia es, hermanos, se extiende. Por eso es de que hay que matar ese pensamiento maligno desde el principio. Porque, por ejemplo, usted tiene a David, un buen rey, pero un día empezó a codiciar a una mujer. Y estaba el pecado apenas en cierne, apenas estaba notando el pecado, pero él no pudo cerrarle la puerta al pecado. Y David, hermano, miró a una mujer, la deseó, y no solamente la deseó, la mandó traer, se acostó con ella y mandó matar a su propio esposo. Mire a dónde lleva la concupiscencia. Por eso la concupiscencia es un pecado delante del Señor. Amnón, dice la Biblia, que también deseó a su propia hermana. Y en lugar de que Amnón dijera, bueno, qué suciedad de pensamientos, si es mi propia hermana, ¿por qué la estoy deseando? No, él dejó correr el pecado de la concupiscencia hasta terminar violando a su propia hermana. Y él termina, hermano, ahorcado en un junco de árboles. Ahí terminó ahorcado. Entonces, hermano, el deseo, si usted tiene deseos, usted tiene que parar con esos deseos inmediatamente, apartarse de ese mal, porque ese mal va a dar a luz la muerte. Mire, por ejemplo, Acab, dice la Biblia, que pasó por una viña y era de Nabot esta viña, y dice que estaba hermosa su viña, y entonces él la deseó. Oiga, y ya desde ese momento que le empezó a desear, él pudo haber dicho, no, la Biblia dice, no desearás la propiedad de tu prójimo, no desearás el carro de tu prójimo, no desearás las tierras de tu prójimo, no desearás nada. O sea, él dijo, qué bueno, cómo se miraría ahí mi ganado.
Y él era una persona muy importante, muy rica en la ciudad y tenía mucho dinero, tenía muchas propiedades, pero resulta que a él le gustó la propiedad de este hombre. Y dice la palabra del Señor que Acab empezó a pensar, empezó a meditar, hasta llegó el momento que hasta se entristeció porque él quería la propiedad de Nabot. Y luego su esposa, en lugar de ayudarle, vino y lo remató. Dijo: bueno, tú eres el rey, quítasela o mátalo, haz lo que sea, tú eres el dueño. Tú eres el dueño de todo. Y entonces lo que pasó fue que este hombre le quitó, lo mandó matar. ¿Y cómo terminó esta persona? Por eso habla de la concupiscencia, el deseo. Y cuando vengan estos pensamientos de concupiscencia, tenemos que echarlos fuera, porque dice que la concupiscencia atrae el pecado, y una vez que llegue el pecado da a luz la muerte de la persona, ¿verdad? Entonces no solamente se está refiriendo a la muerte física, pero a la muerte espiritual. Hay mucha gente que de repente usted la mira bien feliz en la iglesia y después usted la mira muerta, ya no alaba, ya no glorifica, ya se le fue, hermanos, el gozo, se le fue el Espíritu Santo, algo sucedió en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Dios conoce todos nuestros pensamientos. ¿Sabe que Él conoce lo que estás pensando ahorita? ¿Verdad? Bueno, Él lo conoce todo. Y por una parte está bien, por otra parte está terrible, ¿verdad? ¿Por qué está bien y por qué está terrible? Mire lo que dice en el Salmo 139, 2 al 6. No estamos exagerando cuando digo que Dios conoce todo de ti. Te conoce mejor que tú mismo. Dice Salmo 139, 2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Acuérdense que es la inspiración de Dios llegando a la pluma de David. Y el Señor le dijo: escribe esto. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has conocido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces el conocimiento de Dios es, hermanos, realmente completo. Él lo conoce todo. Y cuando uno llega a conocer a Dios en esa magnitud, es cuando uno se cuida más de Dios. Es cuando vive un cristianismo que agrada a Dios, hermanos. Porque Él conoce nuestros pensamientos. Dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce nuestras acciones. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce nuestras palabras, pues aún no está la palabra en mis labios, y aquí tú lo sabes toda. Tal conocimiento, dijo David, es muy grande, no lo puedo entender. Gloria a Dios. Entonces, y luego sigue diciendo: por detrás y por los lados me rodeas, dice, y encima me cubres. Por eso, hermanos, digo yo, es espantoso este mandamiento, pero a la misma vez es hermoso, porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Sabemos que Él nos rodea, nos protege. Él conoce hasta nuestro suspirar, hermanos, aleluya. Y por eso deberíamos de estar contentos, hermano. ¿Sabe? Lo malo es para aquellas personas que andan, hermanos, chuecos en el camino del Señor. Es terrible, porque Dios sabe todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que piensan. Él lo conoce todo. Mire, si usted pone cuidado a esta prédica, se va a sanar. No va a necesitar más consejos de nadie. ¿Por qué? Porque bajo el temor de Dios, el Señor le va a ayudar en todo, ¿verdad? Entonces tenga respeto y temor al Señor. Por eso humillémonos delante del Señor. Ahí en el Salmo 139, 23 y 24, yo siempre recomiendo este salmo. A veces cuando doy mi nombre en alguno de los libros, siempre le pongo el Salmo 139. Dice David, me imagino que estaba en oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Los conoce Dios o no? Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, hermanos, esto nos debería dar consuelo, porque Dios conoce todo. Examíname, oh Dios,
Y si nosotros le decimos al Señor, Señor, examíname, Dios nos va a ayudar a examinarnos. El problema es que a veces Dios nos está examinando a través de la palabra y nos salimos enojados. Entonces, miren, por eso Salomón, David dice en 2 de Crónicas 28:9, dice la Biblia, que dice que él conoce todos los pensamientos de los seres humanos. Y dice Salomón, hijo mío, sírvele al Dios de tu padre con corazón íntegro y con ánimo voluntario, porque Él es el que escudriña los corazones de los hombres. Él sabe tus pensamientos. Si tú le sirves, Él te va a ayudar para siempre, pero si también lo dejas, te va a desechar para siempre. Entonces cuida tus pensamientos, sírvele a Dios y tenga mucho cuidado en cada vez que usted se le viene un pensamiento, porque conoce, Jesús no necesita nuestra información. Dice, Él conocía todo sin que hubiese alguien que le diera testimonio y le informara. En Juan capítulo 2, versos 23 y 25, tenemos otra porción ahí que dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces dice, porque Él conocía a todos, porque Él sabía lo que hay en el hombre. ¿Sabe por qué, hermano? Muchas de las veces, hermanos, nosotros pedimos peticiones y nosotros no sabemos. Hay veces que pedimos y pedimos mal. Y si Dios nos diera todo lo que pedimos, ¿sabe qué? Nos echaría a perder. Porque casi siempre estamos pidiendo cosas que de repente Dios examina y no te van a hacer bien. Entonces, por eso cuando ores, como dijo el Señor en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, que no se haga mi voluntad. Yo te pido esto, Señor, estoy necesitado de esto, pero tú conoces el futuro, tú conoces mi corazón, hágase tu voluntad. Así que si me la das, te glorifico, y si no me la das, también te voy a dar las gracias, porque tú sabes por qué no me la das. Imagínense si Dios contestara todas nuestras oraciones. En 2 ocasiones Moisés le pidió a Dios que lo matara. Entonces, si Él escucha la oración de Moisés, Moisés había de haber muerto en el desierto. Pero el Señor dice la Biblia que, hermanos, Moisés estaba tan harto de ese pueblo hasta que le dijo, quítame mejor la vida. Y luego Job, en su sufrimiento también, él dice, ¿quién me diera que el Señor bajara y me aplastara y me quitara la vida? También lo dijo Job. Pero él no contesta esas peticiones. Luego, ¿qué me dice de Elías? Elías también, y eran hombres de calibre, eran hombres tremendos, de los mejores de la Biblia, pero se deprimían, se enojaban, se desanimaban. Y aún Elías también dice la Biblia que le dijo debajo del enebro, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Estaba orando para que Dios le quitara la vida. Qué bueno que Dios no escucha ciertas oraciones, porque si no lo mata, lo hace pedazos ahí. En lugar de quitarle la vida, le envió un ángel para que le diera comida y se fortaleciera y se fuera a hacer la voluntad del Señor. Gracias a Dios, hermano, que el Señor no contesta tantas oraciones malas que hacemos, hermano. Aleluya. Miremos lo que dice Lucas capítulo 5, verso 20 al 22. Aquí están los fariseos. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ellos se sorprendieron. ¿Quién puede saber lo que hay en el pensamiento del hombre? ¿Y sabe qué? Es que el Señor había hecho un milagro. Había sanado a un paralítico. Y el Señor vino y le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y cuando oyeron esto los fariseos, dijo, blasfemia está diciendo este hombre. Se hace pasar por Dios. Y cuando ellos están pensando, el Señor dijo, ¿qué pasa con tus pensamientos? ¿Por qué piensas así? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. No solamente eso, tiene poder para levantar este paralítico. Y le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces los fariseos se dieron cuenta que Jesús conocía todos sus pensamientos, hermanos.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Jesús sabe lo que los hombres piensan antes que sus palabras hayan salido de su boca. Él conoció los pensamientos de aquellas personas que pensaban que sus poderes eran de Belcebú. En Mateo capítulo 12, versículo 24, de repente, hermanos, el Señor echa fuera un demonio y ahí están los fariseos. Dijo, entonces este echa los demonios por el diablo, por Belcebú. Y el Señor, y dice que estaban pensando, este echa los demonios fuera por el mismo demonio. Y el Señor lo miró y dijo, ¿acaso un reino está dividido? ¿Acaso Satanás echa fuera a otro Satanás? Entonces el reino está dividido. Pero ellos no lo habían pronunciado, no habían hablado, pero Jesucristo volteó y les llamó la atención. Así que, hermanos, mucho cuidado. Él escucha toda la crítica que se hace en privado. Toda la crítica que se hace en privado, Dios la escucha. No me pregunte por qué pasan cosas en mi vida. Hay que escudriñar nuestro corazón, porque qué fácil es criticar. Qué fácil es sacarle los errores a la gente cuando debiéramos estar trabajando en nuestros propios errores, hermano. Cuando ellos con los fariseos andaban predicando y dando consejo, el Señor sabía cómo estaban ellos y le dijo, médico, cúrate a ti mismo para que puedas dar la medicina. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la crítica, aunque el pastor no la escucha, aunque el líder no la escucha, hermano, aunque la iglesia no la escucha, hay un Dios que sí escucha todo. ¿Cómo sé que escucha? En Números capítulo 12, mire lo que dijo. Ahí estaba María y Aarón, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita. Ahora, Cusán era una tierra de África. La mujer de Moisés era una morenita. Para este caso, pues ya Moisés había enviudado. Pero fue y se trajo una mujer que no era de su raza. Y ellos empezaron a criticar a causa de la mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea que, mira, después que se casó con esta mujer cusita, luego se sube al púlpito y empieza a hablar que Dios le habló. Entonces Aarón y María se pusieron a hablar contra Moisés, hermano. Y cuando ellos están hablando contra Moisés, hermano, en el verso 8 dice la palabra del Señor, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios les habla. Entonces la ira de Jehová se encendió. ¿Por qué se encendió la ira de Dios? ¿Por qué se encendió? Porque estaban ¿qué? Hablando. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque un Dios airado no pensemos que vamos a recibir bien de él. Entonces, hermano, cada vez que se suelte la crítica, recuerde este suceso. Cada vez que se suelte la crítica, dice la Biblia, y oyó Dios. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, Dios estaba con ellos, pero de repente cuando ellos empiezan a hablar mal de otras personas, se va la presencia de Dios de ellos. Y qué triste es cuando se va de Dios, cuando se va de una familia, de un líder, de un pastor, la presencia de Dios. Y luego no solamente eso, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que estaba leprosa como la nieve María. O sea que cuando se va la presencia de Dios, se les viene una plaga de lepra tremenda. Y cuando Aarón mira a su hermana María, que le cayó, hermanos, después de la crítica, esa enfermedad de lepra que era incurable, ella iba a morir. Entonces dice la Biblia que Aarón reconoció, hermanos, la crítica que había hecho contra Moisés. Y fue a Moisés y mire, le dijo, y dijo Aarón a Moisés en el verso 11, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconoció, mire, esto que dijo Aarón al final fue lo que le salvó la vida a Aarón. Porque el que cubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, Dios lo bendice. Aarón reconoció, hermano, que habían hablado mal de su hermano. Reconoció que habían hecho un juicio precipitado. Reconoció que era más espiritual, que Dios no hablaba por él y que también hablaba por él. Y le echó, hermanos, y de repente se va la gloria de Dios,
se va a la presencia de Dios y llega la lepra y le cae la lepra. Pero gloria a Dios, hermano, porque tenemos un ejemplo. Cuando se miró en esa situación, hermano, corrió Aarón y cayó de rodillas y le dijo: Moisés, por favor, órale a Dios, que hemos hablado mal de ti. Y dice la Biblia que Moisés empezó a orar por su hermano Aarón, y Dios le quitó, hermanos, la lepra a su hermana María y lo salvó por poquito. Se mueren, hermano. Entonces, hermanos, Dios juzgará al hombre conforme a sus pensamientos, igualmente que sus hechos. Sus pensamientos y sus hechos Dios lo va a juzgar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice, pues allá en Mateo 5, 27 al 28, ¿oíste que fue dicho no adulterarás? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en el corazón. Y por ahí andan muchas mal vestidas. Y por ahí andan muchas que de repente, hermanos, sin querer estamos volteando. Dice cualquiera. O sea, yo no he caído en adulterio, usted no ha caído en adulterio. Pero si usted empieza a desear a la mujer de su prójimo, delante de nosotros fue un deseo, delante de Dios usted ya cayó en pecado. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios libre a las hermanas, a todos, hermanos. Porque hay hermanos guapos, bonitos, y hay hermanas también. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Qué vemos? Quizás en la televisión, en el internet. Es fácil, hermanos, caer en este pecado. Y dice la Biblia en Corintios, dice que un adúltero no entrará al reino de los cielos. Entonces el Señor nos cierra la puerta por todos lados. Lo mejor es limpiar nuestros pensamientos, consagrarnos a Dios y vivir una vida feliz de altura con el Señor, hermano. Que sus deseos no sean la mujer de su prójimo, que sus deseos no sea la casa de su prójimo, que sus deseos sea la presencia de Dios en su vida, que sus deseos sea sentir la gloria de Dios. Ese debe de ser nuestro deseo, hermanos, aleluya. Es por ello que el apóstol Pablo nos escribió en 2 de Corintios 10:5. A ver, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando llegue un pensamiento maligno, llévatelo cautivo en el nombre de Jesús. Que la sangre de Jesucristo me cubra. Yo no puedo pensar en eso. Derribando todo argumento, toda gente que viene y te mete ideas. No. Dice todo pensamiento. Derriba los argumentos y los pensamientos, porque mientras estamos en esta tierra van a venir pensamientos malignos, hermano. El diablo ya quizás no te puede agarrar físicamente con la borrachera, con las drogas, con el baile, pero agarra tus pensamientos. Y a veces, aunque ya no nos involucramos con las cosas mundanas, nuestros pensamientos están más mundanos que nada, hermano. Nuestros pensamientos son sucios, huelen mal delante del Señor. Pues dice la Biblia, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, hermanos. Mire, en el libro de los Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no haya de ser manifestada ante su presencia, ni hay cosa escondida que no haya salir a la luz. Todo, dice la Biblia ahí en Hebreos, está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo está. Yo sé que esta no es una predicación de correr y todo eso, pero necesitamos limpiar nuestros. Qué bonito que el Señor diga: tengo una iglesia con pensamientos puros, tengo una iglesia que está haciéndole la lucha, me ama, me sirve. Hermano, la palabra del Señor es la que nos edifica. Entonces ahí tenemos, hermanos, Tomás hizo un comentario también allá en Juan 20:25. Hizo un comentario. Después de que Jesús murió, los apóstoles lo miraron resucitado y le dijeron a Tomás: hemos visto al maestro resucitado. ¿Y sabe qué dijo Tomás? No lo creo. Si no metiere mi mano mis dedos en su mano para ver las heridas, y no metiere mi mano en el costado, yo no creeré. Imagínense, 3 años y medio y no creía ni en el Señor ni en la Biblia. ¿Por qué no creía? Porque él dijo: no, yo no lo creo.
Y hay mucha gente, hermano, incrédula, que aunque dice la Biblia, no te desamparé, no te dejaré, pero él no lo cree. Es como Tomás. Hasta que el Señor no estaba en esa plática, pero al tercer día se le aparece a Tomás. ¿Y sabe qué le dijo a Tomás? Tomás, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado y ve que yo mismo soy, y no seas incrédulo sino creyente. Tienes 3 años y medio sirviéndome, qué vergüenza que todavía estás dudando de mí. Y hay gente, hermano, que tiene 10, 15 años en la iglesia y todavía está toda paniqueada, hermano, llorando por todos los problemas. Venga el domingo que le va a dar un mensaje tremendo para que usted aprenda a confiar en el Señor y aprenda a no ser como Tomás. Lo veo y no lo creo. No, yo lo creo porque no necesito que se aparezcan ángeles para decirme. No, la palabra de Dios es más que suficiente para creer. Si el Señor lo dijo, así será. Por eso tengo que limpiar mi mente, tengo que limpiar mis pensamientos, tengo que limpiar mi testimonio. Aleluya. Dios conoce cada pensamiento, cada palabra, cada cosa que haces, hermano, y tendremos que dar cuentas de todo. Dios conoce cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus padres. Dios lo conoce todo. Amén. ¿Cómo dice el Señor que debemos de tratar a nuestras esposas? Hombres frágiles, como un vaso frágil, como acuerederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. Entonces, eso lo dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces muchas veces llegamos acá de gorrioncito, de piquito, abrazadito, pero nomás salimos y vamos en el carro. ¡Cállate! O te pongo en tu lugar. Mire, ¿qué temor tiene esa persona? No tiene ningún temor de Dios. Tienen más temor los religiosos ante San Martín de Porres que este pobre. Pero Dios conoce todo, hermanos. Él conoce cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Aquí delante del Señor hacemos, hermano, la carita de payasos, hermano, porque lo podemos hacer. Pero delante de Dios Él conoce todas tus palabras. Él conoce mis acciones. Él conoce tu entrar, Él conoce tu salir. Él conoce desde lejos tus pensamientos. Él sabe todo de ti. Él no necesita abrir la computadora y decir, a ver qué hizo mi hermano, mi hijo. No. Él lo sabe todo. Tú vas a un trabajo y te pasan un escáner por la computadora. A ver qué hizo. Dios no está diciendo ¿cómo lo miras tú eso? No, el Señor dice, yo lo conozco todo. Por eso antes de cualquier cosa, y las jóvenes antes de andar noviando ahí con ese guapetón, Dios conoce. Mire, un hijo que no ayuda a sus padres no sirve para nada. Y aunque te baje el cielo y la tierra, ese va bajo maldición. La Biblia dice que el que honra a su padre y a su madre, Dios lo bendice grandemente. Que sí, pero a mí me bendice. No, si no honra a la madre que lo dio a luz, ¿te va a honrar a ti? No, los primeros días son puro beso y abrazo, pero espérate, después vas a decir, ¿en qué demonio me casé? Tu ley es demasiado tarde. Por eso hay que orar a Dios. Señor, ayúdame, ¿será tu voluntad o no será tu voluntad? Nunca dé un paso sin orar a Dios, porque Dios conoce los pensamientos. Dios conoce los pensamientos de esa mujer, de ese hombre, de ese negociante. Siempre tenemos que pedirle a Dios, porque Él sabe todo lo que hay dentro del hombre. Mire lo que dice en Proverbios 28:13. La Biblia nos amonesta a no esconder ningún pecado. Y si esto lo dice la palabra del Señor, hay que creerlo. ¿Qué dice ahí? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hay donde hay misericordia de Dios? Hay provisión, hay abundancia, porque la misericordia de Dios está ahí. En lugar de echarle la culpa a California, en lugar de echarle la culpa en el trabajo que está, en lugar de echarle la culpa a la vida, vuélvalo a leer. El que cubre su pecado no prosperará. ¿Cuántos quieren prosperar? No hay forma de prosperar si usted anda escondiendo pecados. Si usted le abre su corazón y le dice, Señor, escudriña mi corazón y conoce qué hay en mí. La bendición viene de Dios y no viene de la iglesia. La iglesia puede estar bendecida y usted puede estar maldecido.
La bendición viene de Dios y nadie puede detener la bendición de Dios, porque esta es la palabra que no se puede cuestionar. Esta es la palabra viva, eficaz, porque todo funciona, hermano. El que cubre sus pecados no va a prosperar ni en California, ni en Washington, ni en México, ni en El Salvador. El que cubre su pecado no prospera y no prospera y dice: me cayó maldición, no sé, me casé y me volví a casar y van 3 meses de casado y todo ha sido malo, mis hijos me abandonaron, el trabajo me quebraron. El que cubre su pecado jamás va a prosperar. Pero si usted lo confiesa, no importa que sea el hombre más humilde, que no tenga nada, si usted confiesa sus pecados, el Señor dice: Dios te prosperará, Dios te bendecirá, Dios abrirá camino en el desierto, Dios abrirá, hermano, el mar para que te bendiga el Señor. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Póngase de pie en esta hora. Si la luz del Espíritu Santo ha revelado algo a su vida, deberemos de arreglar nuestras vidas. Yo no quiero entrar a este año bajo maldición. Yo quiero entrar bien a este año. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:7: pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando la luz de Dios entra a un hogar, a un hombre, a una mujer, se separan las guerras, separan los pleitos en la familia, porque dice: si vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué se rompe la comunión entre las familias, entre los hogares? Porque no viven en la luz de Dios. Pero si vivimos en luz, nos amamos unos a otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que este día, Dios no necesita que usted haga una letanía, se venga de rodillas tanto tiempo para que Dios lo perdone. Simplemente, si usted, hermano, se escudriña en este día: Señor, escudriña mi corazón, conoce mi corazón. Dice: el que cubre el pecado no prospera. Cuando David cubrió el pecado, ¿prosperó? No. Era un rey grande y fracasó en todo porque cubrió el pecado. Pero cuando era un joven y era sincero delante de Dios, no era nada David. Era una persona, un pastor de ovejas. Nadie lo conocía, nadie daba un peso por él, nadie apostaba por él, nadie. Pero David era sincero. Por eso el Señor le dijo Samuel le dijo al padre de Isaí: ve allá y trae a otro que te falta. Y cuando miró Samuel a David, que venía un jovencito, 15, 17 años, de repente se oyó la voz de Dios que le dijo a Samuel: estás ante la presencia del rey de Israel. Los demás eran malos, eran malvados, llenos de odio. Pero David andaba, hermanos, en los pasos del Señor, y siendo un don nadie, estando en el anonimato, el que confiesa su pecado y se aparta, la misericordia de Dios lo levanta. Y ese hombre que no era nada, el Señor lo llevó, hermanos, hasta ser el primer rey de Israel, y en uno de los mejores reyes que Israel tuvo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confesamos nuestras maldades, se va la maldición, se ve el diablo, se ve el estancamiento. Y lo mejor en esta tarde, líderes, vamos a confesarnos. Si usted vino por primera vez, yo le invito a que pase a este lugar. Si usted ha fallado, que todos hemos fallado, hablando mal del fulano, hablando mal de mi hermano, hablando mal quizás hasta del pastor, estamos a tiempo. Venga a este lugar y haga lo que hizo Aarón: oren por mí porque necesito, he fallado. Y Dios le quitó la lepra a su hermana y no lo mató a él. Entonces vamos a orar, vamos a reconocer que todos hemos fallado en algunas áreas de nuestra vida. Y si Dios le redarguyó en algo que usted hizo y falló, el altar es el lugar de encuentro con Dios. Hay mucha gente que le tiene miedo al altar, pero el altar es donde se arregla todo asunto con el Señor. No basta llegar a la iglesia y sentarse en una silla. No, de la silla todavía hay otra bendición, de la silla al altar. Eres bendecido cuando llegas a la iglesia porque estás en la casa de Dios.
Pero después de la silla al altar hay una bendición muy diferente. Dios te puede tocar como no te puedes imaginar. Él lo conoce todo. Él lo escudriña todo. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él no necesita tu archivo. Él ya lo sabe todo. Sabe quién eres y sabe qué es lo que vas a hacer el día de mañana. Por eso es que en este día dile: Señor, ayúdame a tener un corazón limpio, porque de ahí mana la vida, dice el Señor. Vamos a confesarnos y decirle al Señor: Señor, ayúdame, Padre. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.